Doy la cordialmente bienvenida con un aplauso para la conferencia magistral El mundo después de París, construyendo el futuro. No, sin porra. No sé, no queda porra. Esperemos que se vayan los que se tienen que ir. Es que ya no les tocó boleto, pero ya se van. Los que se quedaron. ¿Otro boleto? No. Casi no van a poder dormir. ¿Vieron esta película que ganó el premio del Oscar hace no mucho, de Alejandro González Iñárritu, donde el oso le pone un llegue a Leonardo DiCaprio? ¿Qué le pasa al actor? Sí, gana el Oscar. ¿Qué más? Casi se muere, le dan una revolcada, le parte la carótida, le fractura las costillas, lo deja hecho pomada y al final del día tiene un solo objetivo: vengar la muerte de su hijo. ¿Cierto o falso? ¿O vio otra película? No. Bueno, ¿quién es el oso en la película de cambio climático? Parece ser que somos nosotros. El mundo, a pesar de nosotros, supongamos que el peor de los escenarios se cumple y llegamos a los 6.4 grados centígrados, y eso supondría una tasa de extinción masiva de especies de arriba del 90%, y quedaríamos poquitos de nosotros. Los seres humanos hoy día podríamos ser como cucarachas, porque hay cucarachas en todas las latitudes del planeta. Nosotros también. Estamos en todas las geografías, en todos los climas, en todas las latitudes. Y dado lo que está sucediendo, pareciera ser que somos como la pandemia que tiene el planeta en sí. Suponiendo el peor de los escenarios y dijéramos, bueno, quedaron 10 habitantes en todo el mundo, 5 especies animales más, el planeta aún con eso puede sobrevivir sin nosotros y a pesar de nosotros. ¿En dónde estamos colocados? Como ya decía el doctor, y es bueno que él haya iniciado, yo no soy científico duro y necesito saber que lo que ellos hacen está bien hecho para entonces echarme el rollo. El rollo mío, que es de más de wiri wiri, esotérico, tiene que ver con cómo estamos respondiendo para que ese ser que está siendo atacado por el oso pueda subsistir. Resulta ser que la comunidad científica ha tenido problemas en principio para comprobar que existía el problema del cambio climático. En el año de 1979, cuando surge el tema en la comunidad académica científica, surge con el mandato de ver si es que era posible o si es que existía un tema de cambio climático. En el 79, yo era un chamaco de primaria. Yo también. El doctor también. Él iba en sexto año de primaria y yo en primero. Y se dan a la tarea de intentar comprobar que existe. Esa es la comunidad científica, pero los políticos dan por hecho que el cambio climático es un tema que existe y que está en la agenda. En la agenda multilateral de cambio climático, en el año de 1992 se saca a la puerta del mundo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y ahí ya se da como un hecho la existencia del problema. No esperó la comunidad política mundial a que hubiera la comprobación científica. Eso quiere decir que con o sin conocimiento formal o la comprobación científica per se, el mundo se detuviese. Ahora, la pregunta sería, ¿lo hemos hecho bien o lo hemos hecho con las patas? Resulta ser que no lo hemos hecho tan bien. Y no lo hemos hecho tan bien porque el problema sabemos que ahí existe. Y decía yo, y los que se quedaron hoy no van a poder dormir. En el año del 2001 se publica el tercer reporte de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, y entre los muchos datos que están producidos, lo pueden buscar, está en internet. Ahora que estamos en la era digital, no me crean todo. Vayan, consulten el resumen para tomadores de decisiones y busquen dos gráficas. La primera, que habla sobre un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero
Y ya en el año 2001, con los datos recopilados desde el segundo y hasta el tercer reporte, se decía que la tendencia parecía indicar que de continuar como iba, hacia el año 2010, 2015 promedio, el mundo iba a rebasar las 400 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ahí quedó. Segundo dato que hay que buscar en ese reporte. Se dice que si logramos estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, ahí viene lo preocupante, si las logramos estabilizar de aquí al 2100, los impactos de cambio climático continuarán por lo menos un milenio. Entonces la noticia es, la primera, que ese escenario que hablaba de las emisiones y las 400 partes por millón, se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? En septiembre del 2014 tuvieron alguna discusión absurda de si estaban bien calibrados los instrumentos o no. Bueno, se aventaron un debate, eso fue en septiembre, y en abril del año pasado se dijo, señores, estábamos en lo correcto. Nos tardamos 7 meses en comprobar que los instrumentos estaban bien puestos. Pero hoy le podemos decir al mundo que llegamos. Es decir, el escenario, que era una grafiquita, llegamos. Es como haberle dado al dardo en la puntería, ¿no? Y nos llevamos un osito de peluche. Para no pensar en el animalote aquel que ataca a Leonardo DiCaprio, nos llevamos un osito de peluche. Pero ese animalito de peluche ahora es más grande. Porque resulta ser que si el primer escenario, que tiene que ver con las tendencias de emisiones, no se ha equivocado, no hay quien nos garantice que exactamente hasta el 2100 logremos controlar las emisiones y estabilizarlas. Todo parece indicar que no lo vamos a conseguir. ¿Por qué no? Porque estamos emitiendo como siempre. Es decir, seguimos quemando gases de efecto invernadero todos los días hay que salir a la escuela, hay que ir a casa, hay que ir al trabajo, hay que utilizar el automóvil, hay que llegar a casa y encender la luz. Para poder trabajar hay que conectar la compu al sistema eléctrico para que tenga batería, hay que hacernos de comer y hay que quemar el gas para podernos hacer aunque sea unos huevos. Y resultaría ser que entonces casi todo lo que hacemos tiene un impacto negativo. Y todo genera gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué está haciendo el mundo para intentar que esto no suceda? Por ello está aquí en la portada de esta presentación el vicepresidente de los Estados Unidos, con un mensaje subliminal pero además muy directo. Está sentado firmando el pasado día 22 de abril en el edificio de Naciones Unidas el producto de la COP21, que es la conferencia de las partes de la Convención Marco, que sucedió en París en noviembre-diciembre pasado. Y en ese evento el vicepresidente llega acompañado de su nieto. Curiosamente, en el tema del ámbito del derecho internacional al medio ambiente, hay una cosa sensacional que se llama el principio de equidad intergeneracional. ¿Eso qué coño es? Significa que los que estamos hoy día vivos nos tenemos que preocupar por los que no han nacido, es decir, por sus hijos y por sus nietos. Yo diré por mis nietos, porque ya tengo una hija, ya voy de grande, llevo un paso adelante. Bien, ese principio de equidad intergeneracional que hoy día está en el derecho público al medio ambiente surge del tema de cambio climático, en lo específico en el 79, de esa primera conferencia mundial del clima. Entonces, este señor, que es uno de los hombres más poderosos del planeta, llega con su nieta y firma. El hecho de que haya firmado, señoras y señores, no significa todavía nada. Significa que ya firmó. No es como cuando te casas. Cuando te casas y firmas te chingaste. ¿A qué sigue, por favor? En francés. Y entonces, en diciembre pasado, el día 12, vimos todos, a lo mejor algunos de ustedes ni se enteraron, porque fue en las horas de la madrugada en México. Perfecto, como casi todo en México sucede en la madrugada. Y entonces vimos a la presidenta de la Convención Marco, al presidente de la COP, levantando los brazos diciendo esto nos salió genial, 195 países todos de acuerdo. Y hubo una confusión brutal. Todo el mundo supuso que el tratado, en este caso un acuerdo, había entrado en vigor. De tal fue la magnitud del despiporre que Naciones Unidas tuvo que entrar en marzo y hacer una nota técnica que se llama Mecanismo de Entrada en Vigor del Acuerdo de París, porque había una confusión
diseminada por académicos, políticos, funcionarios de gobierno, medios de comunicación que decían, se ha firmado el Acuerdo de París en París el día 12 de diciembre. Falso, no se firmó nada. Es como cuando nace el niño y por el solo hecho de que nazca le dices, veo cara de José Luis, ¿no? No, se parece más a mi abuelita, ¿no? Dices, no, entonces que se llame José Antonio. Estás escogiendo cómo se va a llamar, pero no está registrado. Nada más ha nacido. Allí lo que hicieron en el acto protocolario de París fue reconocer que existía, que acababa de nacer en un acuerdo de 195 países, un nuevo documento jurídico que es vinculante a la Convención Marco. Lo que ha sucedido después es reconocer que existe. ¿Cómo reconoce un bebé cuando existe? ¿Por el nombre? Sí. Pero eso es en lo formal, informal, de carácter sociológico. El niño se llamará Juanito Pérez y será Juanito Pérez hasta el momento en que uno vaya al registro civil y ante el juez diga, yo que soy papá de tal y la mamá de tal, le damos tal nombre y tales apellidos y nosotros somos hijos de tales. Ok, en ese momento existe. El Acuerdo de París, en consecuencia, ha sido reconocido de manera formal el día 22 de abril. Perdón, falta un tramo para que entre en vigor. ¿Cuándo entrará en vigor? Cuando el 55% de los países del mundo, que a su vez sumen 55% de las emisiones globales, lo ratifiquen. Es como hacerle la fiesta de la presentación a la chamaquita. Hasta que no haya fiesta de presentación en cada país, no va a entrar en vigor. Es decir, lo vamos a presentar en sociedad y en ese momento va a sustituir el protocolo de Kioto. Ahora bien, ¿qué es lo que hay de fondo en París? La que sigue, por favor. Resulta ser que es un caminito muy largo. Muchos de ustedes no habían nacido, insisto, cuando esta cosa arrancó. El año pasado, París fue la cúspide de una serie de eventos que sucedieron en el año que nos llevaron hacia el mismo lugar. En principio hubo una cumbre mundial de financiamiento en la cual, entre otras cosas, se habló de los mecanismos de transparencia que se le van a otorgar a los esquemas financieros, no solamente para cambio climático, sino para todo el desarrollo sustentable. Es decir, se pusieron cadenas y candados desde el primer momento. Después, en septiembre, en la apertura de sesiones de la serie anual de Naciones Unidas, se cambiaron los objetivos del desarrollo del milenio por los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible. En ellos está cambio climático. Y finalmente, hacia diciembre, sucedió la cumbre de París. La que sigue, por favor. Entonces, los tres ejes principales de la cumbre mundial de financiamiento tienen que ver con la que ya les había dicho, ¿no? Poner candados, y esos candados se llaman gobernanza financiera. Gobernanza financiera no es otra cosa más que decir, si recibí 5 centavos, ¿alguien se acuerda de la canción de La Bartola de Pedro Infante? No, mira, están muy jóvenes. ¿Alguien que se acuerde de la canción de La Bartola? Que no sean tan jóvenes. ¿Sí? Ahí te dejo estos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. Y lo que sobre, te lo dejo, ya no la recuerdo bien. Algo así, pero había que entregarle cuentas al cabrón. Tal cual, te dejo 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz y con lo que sobre, ahí me compras mi alipuz. Eso dice la canción de Chava Flores que cantaba Pedro Infante. Ok, pero había uno que entregarle cuentas al sujeto. Porque él decía, bueno, con 2 pesos te tiene que alcanzar para peras, manzanas, chiles, cebollas y además para el alcohol. En el caso de cambio climático es exactamente lo mismo. Si te voy a dar 2 centavos, me tienes que comprobar en qué te los vas a gastar y qué beneficio ambiental va a tener el planeta. Pero eso está puesto no solamente en México, viene por mandato global. La que sigue, por favor. Ya habíamos dicho, bueno, cambio climático está colocado allí, también está puesta la educación, por eso es importante que hoy ya ustedes estén acá. Estos objetivos de desarrollo sustentable durarán hasta el 2030, tendrán 15 años de vigor. Supongo que si la lógica es lógica, tampoco los podremos cumplir, porque normalmente no llegamos a las metas, no solamente en México, sino en ningún lado. Eso pasa con este tipo de temas. La que sigue, por favor. Y entonces tenemos como muchos ejes, los que ven el Acuerdo de París como en términos muy positivos, y los que vemos el Acuerdo de París con un enfoque más bien crítico, sensato, analítico, y donde decimos, a ver,
¿Qué es lo que algunos dicen que está muy bueno? Resulta ser que algunos funcionarios del gobierno mexicano suponen que el Acuerdo de París ha sido súper exitoso porque 195 países se han sentado a la mesa y han dicho que nazca el hijo. El punto es en qué condiciones nace el hijo. No es lo mismo tener, y perdón por lo que voy a decir, un hijo sano, entero, bien puesto y que además se parece a mí. A que esté entero, sano y que diga chispa, me salió prietito. Eso me pasó a mí, pero al revés, mi papá era moreno y yo salí blanco, entonces era un desmadre. Siempre dudó hasta que se murió que yo fuera hijo suyo. Es en serio, no es para la risa ni para la anécdota, es en serio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el fondo? Resulta ser que este hijo que ha nacido es producto de una serie muy álgida de negociaciones que no arrancaron en París y no concluyeron ahí. Arrancaron desde el año del 2010 cuando se da a conocer que en efecto hay algo que tiene que sustituir al protocolo de Kioto, que es el instrumento actual todavía vigente para reducir gases de efecto invernadero a nivel global. En el año del 2011, en Durban, en Sudáfrica, se dice, bueno, los países en desarrollo quieren protocolo de Kioto, segunda fase de aplicación. Se los vamos a dar, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que haya algo que lo sustituye, y eso que lo sustituye le pusieron nombre, apellido, fechas y tiempos, ok. Y dijeron, de aquí a 4 años tiene que haber un nuevo documento jurídico, y nada más se decía así, no se decía que fuera vinculante, no se decía cuál era su característica, pero sabíamos que algo nuevo venía y las características principales. A partir de ese momento comienza una serie de negociaciones internacionales, estamos hablando desde el 2011, nos llevamos 4 años en la construcción de lo que ha salido de París. Y lo que ha salido de París es una especie de Frankenstein. Los países pobres querían financiamiento, bueno, les dimos financiamiento, ya sabíamos que iba a haber un mecanismo de financiamiento desde el año del 2008. México propuso en la cumbre de Poznan en Polonia la creación de un fondo verde. En ese momento se hablaba de 20,000 millones de dólares de fondo rápido que estarían vigentes a partir del 2010 y hasta el 2012, y a partir del 2012 tendríamos un financiamiento estable y permanente de 100,000 millones de dólares por año. En el año del 2011 dijeron, ¿qué crees? Arranca hasta el 2020. Ya ahí vamos, se retrasa el fondo verde. Ahora en París lo que han dicho, sí, el fondo verde va, porque ya tiene un edificio, está en Corea del Sur. Pero el fondo verde va a arrancar en el 2025 y estamos hablando otra vez de los mismos 100,000 millones de dólares por año. El punto no es que no hayan los 100,000 millones de dólares, es que no los quieren financiar. ¿Y por qué sabemos que no los quieren financiar? ¿Cuánta lana saca el Banco de México para reestabilizar el peso en una muy mala jornada de tipo de cambio? La semana pasada sacó 40,000 millones de dólares. Así, pum, de sus reservas, para estabilizar el peso en su paridad contra el dólar. Pero hacen todo, eso lo hacen todos los bancos centrales en cualquier parte del planeta, es decir, lana sí hay. Lo que no hay es voluntad para hacer el fondo. Ahora, ¿qué otro elemento tenemos? Transparencia. Es decir, esto que ya habíamos dicho que viene desde la cumbre de Abu Dhabi. No, Addis Abeba, no Abu Dhabi. Addis Abeba, del año pasado, le han puesto ahora unos filtros para que en efecto no solamente le diga, ¿sabes qué? Que ahí están las notas, ¿no? Me diste 2 centavos y ahí están las notas de 2 centavos. Te voy a entregar las notas de los 2 centavos, pero ya además te tengo que comprobar que esos 2 centavos se aplicaron en lo que te dije, número 1. Y número 2, que reduje los gases de efecto invernadero que te dije que iba yo a hacer. No es así como que recibí 5 pesos para mi bolsa derecha y me los eché en la izquierda e hice lo que la mano izquierda quería. No, los metí en el bolso derecho y la mano derecha tiene que hacer lo que la mano derecha prometió hacer con los beneficios que dijo que iba a hacer. Y esto tiene que estar medido. Otra cosa que está en la fase de transparencia es la tecnología. Ya el doctor decía, bueno, hay que hacer chunches. Bueno, pues estos chunches también están reconocidos por Naciones Unidas, pero también hay que ponerle dinero. Y si un país como Alemania o España quieren invertir en México en tecnología, nosotros tenemos que reportar cuánto están invirtiendo y cómo. Ahora, resulta ser que México, que siempre va a la vanguardia, se adelantó. Y desde el año pasado tenemos una Ley General de Cambio Climático modificada.
y entre el Instituto Nacional de Ecología y el Instituto de Estadística, Geografía e Informática tienen que lanzar, yo no sé cómo le van a hacer, en septiembre de este año, un portal electrónico que dé cuenta sobre cuánto dinero está llegando a México, en qué se lo están gastando, qué beneficio ambiental están teniendo y cuántos gases de efecto invernadero están reduciendo. Está complicado porque no tenemos métricas. Por si fuera poco, las métricas, es decir, los mecanismos de medición de gases de efecto invernadero, por más que me los invente yo solito, si tiene financiamiento internacional lo tengo que mandar a Naciones Unidas y ellos lo tienen que validar. Hay un comité técnico que se está generando a partir de París para ver cómo vamos a medir, cómo vamos a registrar, quién va a contabilizar y después cuál es el impacto que va a tener. Ahora, me puedo brincar toda esta parafernalia y decir, lo hago con mi lana. Es como cuando papá no nos quiere pagar la fiesta y dices, bueno, yo junté durante de todos mis domingos de 20 años y me puedo pagar el viaje a París. Y te vas solito a París y no le das cuenta ni a Dios. Y te largas, póngale. Y te desmadras un fin de semana en París y regresas hecho otra historia. ¿Por qué? Porque viviste París, ¿no? Aquí es como hacerlo en lo chiquito. El gobierno mexicano puede hacerlo solo, sin dinero del extranjero, porque además tiene presupuesto, pero ¿qué creen? Aún así tendría que reportar. Y tendría que reportarlo porque se abrochó solito al modificar la Ley General de Cambio Climático. Entonces, lo hagamos con dinero propio o con dinero de fuera, tenemos que reportar. No hay de otra. Entonces, ya no es así como que fíjate que me fui de farra, estas viejas películas malísimas de Hollywood, donde dicen, ¿y qué pasó la noche de ayer? Ya no se puede. Tenemos que saber qué iba a pasar y qué va a suceder en consecuencia. La que sigue, por favor. Se supone que París es la vanguardia, que es la novedad, pero resulta ser que hoy día, a diferencia de Kioto, no hay nada, cuando menos en lo que tiene que ver con mitigación, en reducción de gases de efecto invernadero, que esté comprometido. Todos son buena voluntad, acciones voluntarias, no hay nada que comprometa ni que sancione la no implementación de reducción de gases de efecto invernadero. Hoy día, si el gobierno mexicano ha dicho que va a reducir un 20%, le tenemos que creer. Pero si los Estados Unidos dicen lo mismo, les tengo que creer. ¿Por qué? Porque París no obliga a nadie a establecer un objetivo vinculante a sus propias condiciones socioeconómicas. Pequeño problema. El mundo se está calentando y cada día se calienta más. Y lo otro, como en efecto alguien por ahí decía hace un ratito, ¿no? Los que ya nos cayó el chip, que ya estamos viejitos, pues sí, ya lo hicimos, estamos en el ajo, ¡pum! Aquellos de nuestra generación que no les ha caído, no les ha hecho clic allá adentro en su alcancía, pues técnicamente los tenemos perdidos. Es alguien o es un grupo de personas por las cuales yo ya no me estoy preocupando tanto. Me preocupo por este grupo de población joven, donde hay que ir a sembrar, donde hay que ir a regarles de vez en cuando la macetita, para que la flor nazca, hay que cuidarla, que florezca, que dé frutos, para al final esperar buenos resultados. Entonces, no es solamente con ustedes, es también chicos que están ya en licenciatura, que ya nos agarramos con una parte de medio ambiente, desarrollo sustentable ya encaminados. No vamos a decir que todo es tarea nuestra, eso sería erróneo, sino que hemos ido aprovechando las ventajas institucionales que el sistema ha ido colocando desde la reforma educativa de la década de los 90, que permitió que el tema ambiental llegara a las aulas. Entonces, lo que necesitamos hacer, académicos, gobierno, escuelas, como instituciones, es seguir abonando para que este tema de cambio climático sea un tema transversal, y sea un tema transversal en el tema ambiental, porque de no ser así, entonces podremos seguir hablando de recolectar basura, de separar residuos, pero sin un eje conductor. Cambio climático tiene una ventaja y una desventaja. Si no hacemos las cosas a tiempo, nos va a llevar el caramba. Si las hacemos después, nos va a llevar el caramba. Si las hacemos mal, nos va a llevar el caramba. Entonces, hay que enfocarlo, hay que enrutarlo, hay que participar. Y lo último que podría decirles es, y cada que salgan de su cuarto, apaguen la luz, chequen que en la noche la televisión se desconecte porque no estamos usándola, no tendría caso estar usando ese vampiro energético. Hay que ver que papá, que no le puedo decir que no tenga coche, pero sí que lo tenga bien afinado, que las llantas estén adecuadas,
que use la gasolina correcta. Es decir, hay muchas cosas del consumo cultural hoy día que no nos podemos quitar. Bien o mal, son males indispensables para el tipo de vida que llevamos. Entonces, si entiendo eso, de que no puedo cambiar el planeta de un día para el otro, y más bien tengo que adaptar mis consumos culturales, podemos ir avanzando y avanzar de a poco, pero de manera constante. Muchas gracias.